Sí, la verdad que muy alegre, muy orgulloso, muy contento de que Julio me ha dado esta responsabilidad. Es un placer encabezar esta lista de concejales. La verdad que hemos armado una gran lista, un gran equipo, junto a Claudio Franjul del sector del radicalismo, Juan Pablo Alan, de candidato a senador, Nelson Marino de la Séptima, Natalia Vallejos por el espacio de mujeres y bueno, encabezándola Julio Garro. Así que hemos armado un gran equipo, estamos muy contentos con la lista que hemos armado y la verdad que es una lista muy competitiva y una lista que representa verdaderamente la historia y los valores que tiene el PRO acá en la ciudad de La Plata. Sí, la verdad que hoy la candidatura de Julio Garro es el candidato a intendente de Mauricio Macri en la ciudad de La Plata. Eso está claro, nosotros estamos dentro de un frente que se llama Cambiemos, que vamos a presentarnos a una interna junto con dos aliados que son dos radicales, tanto Sergio Varela como Pérez Irigoyen, que son dos aliados que se han incorporado fruto de estos acuerdos con el radicalismo y la coalición cívica a este frente. Y bueno, y Mauricio ha elegido claramente a Julio como su candidato a intendente de la ciudad de La Plata. No solo Mauricio, sino también María Eugenia, Jorge Macri, Horacio Rodríguez Larreta han dado su respaldo a la candidatura de Julio. Y bueno, y está claro que este es el espacio que representa mejor los valores, los principios y la trayectoria del PRO en la ciudad de La Plata. La verdad que Mauricio está muy bien en todo el país, está muy bien en la provincia de Buenos Aires y se da un caso muy particular acá en La Plata, junto con Mar del Plata y Bahía Blanca, donde Mauricio está superando los 35 puntos de intención de voto. Esto tiene que ver con ciudades grandes, con grandes metrópolis dentro de la provincia de Buenos Aires, donde el voto de Mauricio ha penetrado muy fuerte. Y eso es un gran orgullo y también una gran responsabilidad para todos los que integramos el PRO La Plata porque tenemos un candidato que la mayoría de los platenses suele estar eligiendo como su candidato a presidente. Así que estamos muy contentos y por suerte hoy lidera en todas las encuestas la intención de voto en la ciudad de La Plata Mauricio y creo que se está dando esta idea que está planteando Mauricio a nivel nacional, esta idea de continuidad versus cambio. Me parece que tanto el ciolismo como Bruera en la ciudad de La Plata representan esta idea de continuidad y Mauricio a nivel nacional junto con Julio Garro en la ciudad de La Plata representan esta idea de cambio. Así que creo que se va a dar una gran polarización en la ciudad de La Plata y a nivel nacional y eso nos muestra a nosotros como esta alternativa que crece todos los días, esta alternativa de cambio que representa Mauricio Macri. Me parece que principalmente porque la gente identifica y tiene claro que el candidato de Mauricio Macri en La Plata es Julio Garro. Esa me parece que es la principal idea que se ha llevado a la gente, que esto tiene que ver con un trabajo que venimos llevando junto a Julio en los últimos 12 años en la ciudad de La Plata, donde Julio ha sido 4 años diputado, donde ha sido en el 2011 candidato a intendente y me parece que tiene que ver con un trabajo de un grupo político durante 12 años que ha construido el mensaje de Mauricio en la ciudad de La Plata, que ha trabajado día a día recorriendo los barrios, caminando muchísimas zonas de la ciudad de La Plata y llevando el mensaje de Mauricio a todos los vecinos de la ciudad.